Cuando ayudamos a las personas a evangelizar, últimamente hemos tratado de entrenar a personas en la iglesia a evangelizar. Y una de las primeras cosas que tratamos de transmitir, no porque sea una estrategia nuestra o porque nos parece que es lo mejor, es el hecho de que cuando uno va a evangelizar, ya de por sí debe estar anticipando oposición de las personas. Una oposición que debería de ser natural por el mensaje que nosotros compartimos, que es contracultural. Es contracultural porque no lo diseñó el hombre, sino lo diseñó el Creador. Entonces, cuando yo salgo a evangelizar, ya de antemano sería yo muy tonto en pensar que no voy a encontrar oposición. Más bien, mi default debería de ser el opuesto, en que voy a encontrar oposición, en que alguien va a estar enojado conmigo hoy y no porque yo esté buscando bronca, sino porque el mensaje que yo llevo, el mensaje que yo represento es contracultural y va en contra de todo lo que somos como raza humana, como personas, como país, como ciudadanos de México. Y esa es la lógica del mensaje de la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz es precisamente esto. Es ese mensaje que nos pone a todos al mismo nivel. No importa si eres un diputado, no importa si eres muy exitoso, un exitoso abogado o un trabajador del Estado, o un estudiante, o una ama de casa, o un pastor. Quien sea que te creas, ese mensaje te humilla, te pone al mismo nivel con todos los demás. Te pone en un estatus en donde no hay diferencia, donde no hay argumento jactancioso que salga de tu corazón como para justificar tu vida y tus acciones. Cuando ayudamos, iglesia, a las personas a entender que viven en enemistad con Dios, el Dios que los creó, entonces tiene mucho sentido que encontremos dos tipos de reacciones. Las de aquellos que van a reconocer en humildad que en realidad son esos que la Biblia dice que son, o aquellos que se van a irar y se van a enojar y van a levantar una bandera de guerra en contra tuya. Es por eso, iglesia, que pienso que aquellos que nunca encuentran oposición cuando supuestamente van a representar el mensaje del Evangelio, me atrevo a decir que hay algo mal en su mensaje. Es imposible predicar un mensaje que es contracultural, que es contra humanidad, vamos a ponerlo en esas palabras, y que la humanidad esté muy contento con tu mensaje. Hay algo que seguramente hay que cambiar, hay algo que seguramente estoy haciendo mal en medio de esa predicación. Y en nuestro texto esta mañana vamos a ver cómo unos misioneros, los primeros misioneros formales de la iglesia primitiva, encontraban este tipo de oposición. Encontraban las dos reacciones, la de la oposición y la de la aceptación, la de la hostilidad y la de la humillación. Eso es lo que vamos a ver. Y digo misioneros formales, no porque la iglesia primitiva no ha venido compartiendo el evangelio. Creo que ya hemos visto suficientes evidencias de cómo la iglesia se lanzó a las misiones, pero estamos de acuerdo que no fue necesariamente porque fue su idea. Más bien fueron empujados en el poder del Espíritu, sus circunstancias también los empujaron como para salir de su zona de confort e ir a otras naciones, ir a otras tierras, aún ir a los gentiles. Pero no fue que ellos se hayan sentado y dijeran, vamos a planear las misiones aquí con el eunuco. No fue así. Fueron sus circunstancias que los llevó a eso. En la misericordia de Dios y en el poder del Espíritu empezaron a hacer misiones. Pero formalmente las misiones bien planeadas iniciaron con la iglesia de Antioquía. Y recuerdan, lo vimos me parece 2 sermones pasados, cómo ellos escogieron a sus mejores. Y Pablo y Bernabé, llamados por el Espíritu y confirmados por la iglesia local, fueron enviados como los primeros misioneros formales, soportados por la iglesia, avalados por la iglesia,
para empezar un viaje estratégico misionero. Y en este texto que vamos a ver esta mañana es precisamente los inicios de esas misiones, el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Su convicción de ellos era grande. ¿Por qué? Porque ellos sabían que el mensaje de la cruz era la única esperanza para que los hombres fueran justificados y declarados justos delante de Dios. Así que el título de mi sermón, y lo tienes en tu boletín también, es este: la palabra de Dios prevalecerá con o sin oposición. La palabra de Dios prevalecerá, sí, con o sin oposición. Para el cristiano, iglesia, lo tenemos que decir, la oposición es y será el catalizador, el acelerador que va a impulsar las misiones para que la palabra de Dios prevalezca con o sin oposición. Nuestro texto, iglesia, esta mañana nos presenta dos escenarios misioneros con Pablo y Bernabé. El primero de ellos, uno donde enfrentan oposición, y el segundo, uno donde simplemente no experimentaron oposición en primera instancia. En ambos casos vemos cómo Dios es fiel a su palabra y esta prevalece con o sin oposición. Versículos 4 al 12 de nuestro texto, iglesia, esta mañana nos dará los primeros detalles de este primer viaje misionero, de este primer escenario donde aprenderemos cómo es que tenemos que compartir la palabra en ocasiones cuando experimentamos oposición. Así que vamos a poner nuevamente nuestros ojos en la Biblia, iglesia. Hechos capítulo 13, iniciando en versículo 4. Dice: ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Es importante, iglesia, que nos detengamos aquí, porque si no nos detenemos aquí podemos escapar una de las cosas más importantes de nuestro texto, que es muy largo esta mañana, y es esta: que no importa cuán planeadas estén tus misiones, no importa cuántos integrantes misioneros tengas en tu equipo, no importa cuánta oración haya habido en medio de eso, con todo y que la oración es muy importante, si el Espíritu Santo de Dios no está respaldando nuestras misiones, como vemos aquí, que después de ayunar, después de haber orado, después de haber hecho todo lo que se ve correctamente cristiano, enviados por el Espíritu Santo, descendieron y se embarcaron a Chipre. ¿Te das cuenta? Es el Espíritu, y sin el Espíritu nada, ya lo hemos dicho antes. Es en su poder, en sus fuerzas, para gloria de Dios, y si no, tus misiones van a ser pasajeras, van a fallar según la expectativa divina. Tal vez vayan a ser exitosas según la expectativa humana, porque también en eso a veces Dios usa las misiones mal planeadas, pero no necesariamente está complacido con esas misiones. Las misiones correctamente fundamentadas es las que tienen la motivación correctamente establecida por Dios, que son guiadas por el Espíritu. Y eso es importante recordarlo. Iglesia, no sabemos cuándo Dios nos va a preparar para las misiones de forma estructurada y planeada, donde vamos a poner un punto en el mapa y vamos a enviar a un grupo de personas. Pero ¿sabes qué? Tenemos que empezar a entrenarnos desde antes en nuestras misiones personales. Y si tus misiones personales, si tu compartir el Evangelio no es en dependencia del Espíritu, guiado por el Espíritu, pues una vez te anticipo que nuestras misiones bien planeadas futuras van a fallar, porque nos tenemos que ejercitar primeramente nosotros en nuestra relación con Dios y su Espíritu para hacer misiones, para compartir el Evangelio. Amén. Así es que vamos a seguir leyendo, iglesia, y vamos a escudriñar la primera sección en donde vamos a ver lo que dice el punto de mi sermón, que es con oposición, y vamos a ver que hay tres diferentes aspectos de cómo es que la predicación de la palabra se presentó con oposición para Bernabé y para Pablo. Así es que toma este sermón más como un entrenamiento evangelístico,
Como, ¿cuáles son algunos aspectos prácticos de cómo yo tengo que hacer misiones? ¿Cómo es que en el ejemplo de la vida de Pablo y Bernabé, yo tengo que alinear mi mente y mi estrategia para que se parezca a la de ellos cuando me encuentro en un escenario similar al de ellos? Así que ve esta primera sección con oposición, ¿cómo lo harías? ¿Cómo es que tienes que aprender de ellos para que cuando tú te presentes en una situación así, sepas qué hacer o tengas una idea de cómo hacer? O por lo menos copies algunos aspectos de lo que ellos hicieron. Y la primera es esta, que ellos predicaron sin temor a la oposición. Y eso lo vamos a ver en versículos 5 al 7. Pon nuevamente tus ojos en la palabra. Dice así: llegados a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Entonces, sí puedes ver en el texto cómo ellos predicaban a pesar de la oposición, sin temor a la oposición. Recuerda que ya han venido presentando problemas y hostilidad con los judíos mismos. Entonces, alguien que no está buscando estar en un problema, en un asunto de hostilidad, ¿en dónde es el lugar donde menos esperarías ir a predicar? Pues donde hay judíos. ¿Y dónde no vas a encontrar judíos? En cualquier lado, menos en una sinagoga. Sin embargo, ellos van a las sinagogas, es su estrategia evangelística, ponerse en los lugares calientes, en los lugares hostiles, en los lugares donde saben que seguramente van a encontrar oposición. Y es así como empiezan sus viajes misioneros, en alguna forma también recordando un poco esto, que el evangelio era primero para los judíos, ¿recuerdas? La Biblia lo dice. Entonces, de alguna forma, aunque las misiones de Pablo y Bernabé, lo vamos a ver en el libro de Hechos, eran muy enfocadas a los gentiles, ellos no olvidaban, ellos todavía tenían un corazón para ellos que eran compatriotas, que eran de la fe de Jesús, si se arrepentían, si interpretaban correctamente su Antiguo Testamento. Aquellos que les fue dada la ley y los profetas, aquellos que les fue dado todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento, ellos querían y tenían un amor aún por ellos. Y empezaron ahí, a pesar de que eran el misionero. Pablo es el apóstol para los gentiles. ¿Y qué es lo que dice el texto? Que llevó un equipo de trabajo. Se llevó a Juan, que también es llamado Marcos, se llevó a Bernabé. Y después de haber recorrido un tiempo, se encontraron con la oposición. No que no se la habían encontrado antes, pero pudieron identificar a este mago llamado Barjesús. Y algo que llama la atención de este mago es su nombre, ¿cierto? Barjesús. Todos sabemos que Jesús significa Jehová salva o Dios salva. Y esto que antecede a ese nombre es la palabra hijo. O sea, hijo del que salva o hijo de Jehová que salva. Entonces, básicamente, este mago era un impostor de alguna forma. Era alguien que estaba tratando de aparentar piedad aún con su nombre mismo, pero que en realidad estaba desviando a las personas de la verdad. Y lo vamos a ver aquí. Dice que era un falso profeta judío. Rápido, Lucas nos quiere hacer saber cuál era la identidad de esta persona. Era un judío, pero era un falso profeta. Era alguien que seguramente se estaba jactando de llevar a las personas al camino con Dios, pero en realidad estaba entregando mentira y desviándolos del camino a Dios. Dice que esta persona era muy cercano a un procónsul, en el versículo 7, Sergio Paulo. O sea, seguramente alguien muy importante, un procónsul. Quiero pensar como el jefe de gobierno o algo así de la Ciudad de México. Alguien de prestigio, alguien con renombre, alguien con influencia. Y este Barjesús seguramente estaba tratando de compartirle de su evangelio, de cómo iba a encontrar en su camino a Dios. Y seguramente ya llevaba años tratándolo de convencer. Pero no se esperaba que Dios iba a enviar a los verdaderos misioneros, a los verdaderos hijos de Dios, que iban a compartir de ese Jesús verdadero, de ese Jesús que sí salva. Y es así como lo vemos en el texto. Este hombre, Paulo, era un hombre inteligente, dice el texto, y en su inteligencia tal vez supo reconocer aspectos de la predicación de Pablo y de Bernabé, y los llama a su presencia, seguramente para escuchar el mensaje que había llegado a sus oídos, porque lo dice aquí, deseaba oír la palabra de Dios.
Había un deseo, había algo diferente en la predicación de este apóstol de Jesucristo que contrastaba la predicación de este Bar Jesús. Así es que vemos cómo es que ellos no se intimidaban en medio de la oposición. Tal vez Pablo anticipaba la oposición, sin embargo, él va y es fiel. Él necesitaba compartir el evangelio. Así es que por eso la importancia, iglesia, de cuando vamos a compartir el evangelio, las personas o persona con la que lo estemos haciendo, nos aseguremos que están predicando el mismo mensaje. Porque ¿saben qué? A veces pasa, tristemente, en nuestros días, que salimos a compartir el evangelio y ni siquiera estamos seguros si la persona que tengo a mi lado comparte el mismo evangelio que yo comparto. Y lo que podemos hacer en nuestro intento de compartir el evangelio es más daño al evangelio. Porque a veces me he encontrado en situaciones donde la oposición está dentro de la misma iglesia. Y yo comparto algo y la persona que tengo a mi lado está compartiendo algo más. ¿Te ha pasado? Y eso ya es oposición. Eso ya de por sí empieza a desmeritar el mensaje. ¿Por qué? Porque no sé si has escuchado a los incrédulos que dicen, primero pónganse de acuerdo y luego vienes y me predican. Y con justa razón. Porque no sabemos primero que nada definir cuál es nuestro evangelio. Y después nos damos a la tarea de vernos muy espirituales y salir con otros a compartir el evangelio. Y resulta que esta persona que está a mi lado no entiende tampoco el evangelio. Entonces no te vayas tan lejos de que la oposición necesariamente la vamos a encontrar afuera, como les pasó a ellos con un mago, con este Bar Jesús. A veces la misma oposición está aquí adentro. Y por eso la necesidad, iglesia, de entrenarnos en la proclamación del mensaje. De no asumir que ya lo entendimos todo, de no asumir que mi estrategia es la correcta, de no asumir que mi interpretación del consejo de Dios para explicar el plan redentor es fiel. Y muchos lo hacemos. ¿Y sabes cómo se demuestra? Cuando abrimos clases de discipulado para crecer en nuestro evangelismo y solo ves a un puñado ahí metido. Y la pregunta es, ¿y todos los demás? O una de dos, o de veras no tienen tiempo y está justificado el no poder asistir, o están asumiendo que no hay nada que corregir en medio de la proclamación de su evangelio. Yo te animo a que te acerques a aquellos que han podido ser fieles y que Dios les ha dado la gracia en el poder de su Espíritu a venir para ser equipados y que les preguntes cómo les ha bendecido ese tiempo en donde estamos una hora nada más de nuestro día, de nuestro sábado, y que vean que ellos te compartan cómo ellos mismos han tenido que reaprender su forma de evangelizar. Y eso es bueno. Es bueno que recordemos que estamos en un proceso de crecimiento, que no hemos llegado a la meta. ¿Por qué? Porque aquel día que salgamos en pareja, entonces vamos a poder la certeza de que yo te puedo dejar hablar sin ningún problema. Porque sé que has sido entrenado, que tienes la misma perspectiva, que estamos en la misma página del evangelio que hay que predicar y que no vas a presentar oposición. Y que vas a ser más de bendición al reino que un estorbo para el reino, como pasa muchas de las veces, que se envían misioneros que no entienden el evangelio y lo único que hacen es hacer más prosélitos para el diablo que hijos para Dios. Amén. Entonces yo te animo, iglesia, a que autoexamines por qué no estás aprovechando esas oportunidades y vengas y te humilles y entiendas que necesitas ser equipado. Que lo más seguro es que necesitas ser equipado y que si ya te sientes muy equipado, entonces vengas con mayor razón, porque aquí hay muchos que necesitamos ser equipados, necesitamos aprender de ti. Bendícenos con tu presencia, amén. Amén. Entonces vamos a continuar leyendo, versículos 8 al 11 dice, pero Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo, tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora, he aquí, la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante, niebla y oscuridad cayeron sobre él, e iba buscando a alguien que lo guiara
de la mano. Iglesia, yo creo que si el apóstol Pablo viviera en nuestros días, ya muchas iglesias que se dicen cristianas, evangélicas y que proclaman la verdad, lo hubieran echado de sus iglesias. Aún me pregunto si nosotros ya lo hubiéramos echado. Porque ¿acaso no ves la falta de amor del apóstol Pablo en este texto? ¿Cómo no tiene paciencia, como dice Tesalonicenses, para ver si los hombres vienen al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad? Para ver si Dios usa su paciencia. ¿Acaso es que la Biblia se contradice? ¿Acaso es que el Pablo que escribió Tesalonicenses, donde dice eso, que tengamos paciencia para aquellos que se oponen, para ver si Dios les concede el arrepentimiento y vienen al conocimiento de la verdad? ¿Acaso ese mismo Pablo que escribió Tesalonicenses ahora se está contradiciendo con su actitud ante la oposición? Yo creo que no. Yo creo que más bien hay que mirar contextos. Por eso el contexto es importante. No podemos echar a pelear un versículo con otro versículo y entonces caer en la conclusión de que la Biblia se contradice, ¿cierto? Espero y quiero pensar que no eres de esos cristianos que piensa que la Biblia tiene contradicciones. Más bien tenemos que llegar a conclusiones claras del por qué un texto nos invita a esto, pero este otro texto nos modela esto. Porque las dos son importantes. Las dos muestran un celo por Dios, un celo por las almas. Y eso es precisamente lo que encontramos aquí. Una reprensión fuerte de Pablo hacia este opositor mago, Elimas. Que más que mago, Elimas significa que es un brujo. Es un brujo que está manejando un trasfondo oscuro, un trasfondo opositor, declarado, como los brujos de nuestros días. Y Pablo lo identifica, y fíjate lo que dice el texto, que lo mira fijamente. ¿Lleno de quién? Del Espíritu. Así que no digas que Pablo en su carne actúa así. Es que Pablo estaba en su carne, por eso pues le falló. A todos nos falla, todos pecamos, ¿cierto? No, por eso la Biblia es muy específica y yo creo que muy instructivo y muy clave lo puso Lucas ahí para que viéramos que este es un actuar bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios, que es Dios. Amén. No bajo la carne. ¿Y qué dice el texto? Que fijando la mirada en él, le dijo: tú, hijo del diablo. O sea, no hijo de Jesús, no hijo de Dios, como dice tu nombre. Básicamente le volteó la tortilla. Digo, ¿tú qué dices que eres hijo de Dios? Más bien déjame te digo de quién eres hijo. Eres hijo del diablo. Y luego continúa, como si no hubiera sido suficiente ofensa en contra de él. Le dice: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude. O sea, en otras palabras le está definiendo su perfil. Como tu padre el diablo, eres engañoso, eres fraudulento. Y en eso muestras tu oposición. Y como si no fuera suficiente, continúa: enemigo de toda justicia. Como diciendo, tú dices que estás proclamando y representando al juez justo. Yo te digo que eres enemigo de la justicia de Dios. Que no representas ni siquiera una onza de esa justicia. Y continúa diciendo: no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. Le está diciendo, tú piensas, estás engañando a las personas de decirles que los estás llevando por el camino recto que los lleva a Dios. Más bien, tú eres ese que tuerce los caminos de Dios. Entonces, ¿te das cuenta de la reprensión de Pablo? Pero Pablo no era Jesús, recuerda, Omar. Tenía sus fallas, de veras. Mateo 18:6. Pero aquel que haga tropezar a uno de estos, son palabras de Jesús, pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. ¡Wow! Ese es el Dios hombre hablando, el sin pecado.
Y yo creo que Pablo estaba muy consciente de que había momentos en los que había que hablar así, con firmeza, fuertes, duros y a la yugular, como dicen por ahí. ¿Por qué? ¿Porque simplemente quería tener la razón? No, el punto era que él estaba consciente de lo que estaba en juego. Dios es soberano sobre nuestros esfuerzos evangelísticos y nuestra defensa del evangelio. Y en este momento, su paciencia de Pablo se estaba viendo reflejada así, en hablar verdad a ese nivel. ¿Por qué? Porque ¿qué estaba en juego? Una alma preciosa que estaba poniendo oídos a la verdad del evangelio, que lo iba a liberar de la cautividad del pecado, de la destrucción eterna. ¿Acaso no debería ser algo que mueva a alguien que dice que es un representante del mensaje que trae vida a los muertos a hablar así? Cuando la oposición es clara, ¿no debería ser algo que te mueva a hablar así? Cuando la oposición se presenta sin ningún tinte, no está en escala de grises, sino está negra, tan claro como el negro es, y que tú digas, no, Pablo me invita a ser paciente, eso significa que no debo decir nada y esperar los tiempos de Dios para que le hable a los ojos al procónsul. No es así, iglesia. Si Dios nos puso en una situación en particular, en un contexto donde vemos una oposición tan clara, es porque quiere que nosotros hablemos, quiere que seamos sus voceros. Quiere que encarnemos a Cristo, como ya lo hemos visto antes, y que atemos piedras de molino a los cuellos de aquellos que están desviando a las personas de la verdad. Que les hablemos su verdad. Y si te das cuenta, Él no simplemente usó palabras ahí aleatorias, usó palabras muy estratégicas que atacaban precisamente el perfil de cómo Él se presentaba. ¿Eres un hijo de Dios? No, eres un hijo del diablo. ¿Crees que estás llevando al procónsul en caminos de justicia? No. Eres un hijo de engaño, un falso. Simplemente está usando lo que la persona decía ser para demostrarle que no era y no hay pecado en ello. Aquí Pablo no tiene nada de qué arrepentirse antes de que estés pensando y llegando a conclusiones de que después se arrepintió. Amén. Eso debemos de ser nosotros en defensa del evangelio. Pedro también nos dice eso en una de sus cartas. Contender ardientemente por la fe que una vez nos fue entregada. Y a veces la contienda literal es contienda. Amén. Y recordemos esto, iglesia, Dios es soberano. Dios es soberano y Dios va a usar esas cosas. Aquí el texto termina con esto: que él creyó la doctrina de Pablo. Lo vemos en el siguiente versículo. Ahora aquí, después de haberlo mandado una maldición, después de que no nada más le dijo palabras fuertes, sino también le mandó una maldición de parte de Dios, por cierto. Dios lo maldijo en ese momento a esa persona, le trajo ceguera. ¿Recuerdas que Pablo también sufrió una ceguera? Como recordándole, hey, tú estás ciego espiritual. Una manifestación física de su ceguera espiritual. De la misma forma aquí con este mago, una manifestación física de su ceguera espiritual. Él que proclamaba estar en la luz y traer a la gente a la luz, le estaba diciendo, no, tú eres hijo de tinieblas y en tinieblas te vas a convertir en este momento y necesitarás guías, como lo vemos en el texto. Pero dice que en el 11 dice, no verás el sol, bla, bla, bla. Al instante, niebla de oscuridad cayó sobre él. Y en el 12 dice, entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Amén. Amén. Espera en Dios los resultados. Porque sí, Dios puede usar tu paciencia, perseverar, aguantar a la persona, aguantar oposición pasiva. Cuando tengamos oposición pasiva, ok, seamos pasivos. Pero cuando la oposición sea activa, seamos activos como Pablo. Y Dios lo va a usar. Lo va a usar para traer a las personas de tinieblas a luz. Aquellos que sí están parando oreja y no aquellos que pretenden estar proclamando un mensaje que no es el de la palabra de Dios. Amén. Así que esperemos en Dios los resultados. Vamos a continuar con el segundo escenario, iglesia. El segundo escenario misionero que nos presenta el texto
cómo es que la palabra prevalece sin oposición esta vez. Sin oposición. Y vamos a ver lo que dice el versículo 13. Capítulo 13, versículo 13, y dice: Pablo y sus compañeros zarparon de Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. Este es el primer punto, y lo tienes también bajo ese punto. Sin oposición no necesariamente significa que no va a haber problemas. Anticipa problemas, anticipa conflicto con tus colaboradores. El texto no nos da detalles del conflicto y el por qué se apartó Juan de Bernabé y de Pablo. Pero más adelante en Hechos podemos ver que en Hechos 15 Pablo no quiere que traigan a Marcos o a Juan porque ya había una diferencia. Y lo más seguro es que tal vez no fue doctrinal. Tal vez había una diferencia de actitud. Tal vez había una diferencia de entender que esto no era un juego, que Pablo iba por las misiones y que iba a pasar peligros fuertes, iba a encontrar fuerte oposición, y en ese momento Marcos dijo: no, yo aquí ya no le entro, este no es mi evangelio, o este no es la expectativa que yo tenía de las misiones. El texto no nos lo dice, podemos imaginarnos muchas cosas. Lo que sí podemos tener certeza es que se apartó porque estuvieron en algún tipo de desacuerdo. Y eso también va a pasar, iglesia, entre nosotros. Va a haber desacuerdos. Y eso también es bueno, porque Dios los va a usar para fortalecernos en medio de esos desacuerdos, como más adelante vemos que los fortaleció a ellos. En la carta de Timoteo, ¿recuerdas Pablo, sus palabras? Envíame a Marcos, porque él me es útil. Nada más le faltó decir: antes me fue inútil, pero ahora sí me es útil. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo que Dios ocupó para trabajar y madurar el corazón de Marcos y entender correctamente las misiones. La posición misionera, donde estamos dispuestos a arriesgarlo todo. Entonces ese es el primer punto del segundo punto, o el subpunto del segundo punto que quiero que recuerdes. Anticipa conflicto con colaboradores del evangelio. Versículos 14 al 16. Mas ellos, saliendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisida, y en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Pablo se levantó y, haciendo señal con la mano, dijo. Entonces date cuenta aquí, el siguiente subpunto es ese: toma la oportunidad para predicar, toma toda oportunidad para predicar. No seas tímido, más bien ponte con tus antenitas alerta, expectante de que tal vez Dios te va a abrir una puerta. Seguramente no lo dice el texto, pero ellos reconocieron a Pablo. Tal vez reconocieron lo que dice Pablo de sí mismo en jactancia humana, vamos a ponerlo así, de que él era un discípulo de Gamaliel. Gamaliel era un grande maestro de en medio de los fariseos, alguien con reputación. Entonces, si tienes a alguien que tiene reputación en medio de ese contexto cultural y de repente ves a uno de sus alumnos ahí, a uno de sus pupilos, ¿qué sería lo más común? Que según la tradición, después de la lectura de las escrituras en la sinagoga, identificas a un Pablo y le dices: oye Pablo, pues ¿qué palabra tienes para nosotros? Danos la correcta interpretación del texto esta mañana. Y obviamente Pablo no iba a desperdiciar una oportunidad tan grande que le puso ahí su Señor. Y de la misma forma nosotros, iglesia, tenemos que tener esa actitud. Una actitud de que cuando alguien te da una plataforma para el evangelio, tú explotes esa plataforma. No te achiques, no te escondas, no te intimides. Y por eso otra vez regresar a la importancia de equiparnos. Porque obviamente si no estoy equipado, ¿qué tengo que compartir? No hay nada que compartir. Y ahí sí mejor diles que no hay nada que compartir, que gracias, que pasas. Pero Pablo no pasaba. Él aprovechaba cada momento y lo vemos aquí en el texto hasta versículo 16. Y entonces ahí inicia su proclamación del evangelio. Se levantó haciendo señal con la mano como diciendo: hey, paren oreja porque ahí les va. Ahí les va. Hombres de Israel y vosotros que teméis a Dios. Hombres de Israel y vosotros que teméis a Dios. Escuchad. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella.
Y por un periodo como de 40 años lo soportó en el desierto. Después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia. Todo esto duró como 450 años. Y después de esto les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces ellos pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín durante 40 años. Después de quitarlo, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Desde la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Después de que Juan predicó antes de su venida un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía: ¿quién pensáis que yo soy? Yo no soy el Cristo, mas he aquí, viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Entonces, el segundo subpunto de un evangelismo sin oposición sería este: predica anunciando al Mesías. Predica anunciando al Mesías. Predica anunciando a Dios, anunciando al Mesías. Porque si te das cuenta, todo el tiempo en el texto estamos viendo que Dios hizo esto, que Dios hizo el otro. Él quiere poner a la persona central como el héroe de la historia, Pablo. Dios que hizo esas cosas. Dios que orquestó los tiempos, que orquestó eventos, que orquestó diferentes contextos culturales, diferentes tipos de personas para traer el cumplimiento de la promesa. ¿Cuál era la promesa? La promesa que le dio a Abraham, la promesa que le dio a su siervo David, la promesa que le dio al pueblo de Israel, de que él iba a sacar descendencia para gloria de su nombre. Y aquí él empieza con esa narrativa histórica, esa metanarrativa bíblica, en donde va desmenuzando, tal vez no desde Adán, pero sí desde un patriarca de la fe, desde Abraham, el padre de la fe. Y empieza a traer a la atención personas relevantes para el judío. Y decir: mira y mira que a través de este vino ¿quién? Jesús. Ese del cual habló el más grande de los profetas según la palabra de Cristo, Juan el Bautista, el cual dijo que no era digno ni siquiera de desatar la correa de sus zapatos. ¿Te das cuenta? El apóstol estaba lleno de Biblia. ¿Estás tú lleno de Biblia? ¿Entiendes esos contextos? ¿Entiendes la metanarrativa bíblica? ¿Te esfuerzas en estudiarla? ¿Siquiera entiendes de la necesidad de que tú también sepas estas cosas? Y si no, ¿qué estás haciendo para equiparte? Para que las personas vean que tus fundamentos no son en tu elocuencia o en que te sientes muy contento, por eso eres cristiano. No, nosotros no somos cristianos porque nos sentimos bien y contentos, aunque eso sea verdad. Somos cristianos porque estamos fundamentados en la verdad de lo que Dios prometió y el cumplimiento en la persona de Jesús. Amén. Y así debe ser tú. Ser como Pablo, predica anunciando al Mesías, como lo hace de versículos 17 al 25. Vamos a continuar leyendo. Versículo 26. Hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. Pues los que habitaban en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocerle a él, hablando de Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras condenándole. Y aunque no hallaron causa para darle muerte, pidieron a Pilato que le hicieran matar. Y cuando había cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, le bajaron de la cruz y le pusieron en un sepulcro. Pero Dios le levantó de entre los muertos, y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros os anunciamos la buena nueva, de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. En cuanto a que le resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera: os daré las santas y fieles misericordias prometidas a David. Por tanto, dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción.
pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Iglesia, predica la muerte y la resurrección de Jesús. Predica el mensaje de salvación, el mensaje que trae vida, el mensaje que trae poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Eso debe ser parte de nuestro mensaje. No nada más estudiemos el contexto cultural o la historia judía y las promesas. Lleguemos a la culminación de ellas en la persona de Cristo, como lo hace Pablo. Habla de la muerte de Cristo, de cómo Dios ordenó esa muerte, cómo Dios usó el mal que fue hecho en contra de su persona para traer bien a los hombres. Cómo que Dios lo clavó en una cruz. Predícalo y explícale a las personas por qué tuvo que ser clavado en una cruz. No nada más digas, por eso Dios sí, Él vino a morir por nuestros pecados, por el perdón de nuestros pecados. ¿Y eso qué significa? ¿Alguien lo puede interpretar? O sea, mis pecados tienen que ser perdonados, no yo. ¿O yo tengo que ser perdonado de mis pecados? ¿O qué es el pecado? Tienes que ahondar en esas cosas. Y eso es parte de tu entrenamiento. Lo hemos estado viendo en el entrenamiento. Tenemos que enfatizar en el pecado para que tenga sentido a un hijo de Dios clavado a una cruz. Tenemos que enfatizar en la justicia y la santidad de Dios para que tenga sentido que era justo que el Hijo de Dios fuera clavado a una cruz. Si no, ni siquiera vayas a los clavos y a las coronas de espina, porque vas a hacer más daño al Evangelio. Vas a ser prosélitos para el diablo en vez de prosélitos para Dios, amadores, seguidores de Jesucristo. Tenemos que ser firmes con la doctrina, iglesia, así como Pablo. Predica la muerte y la resurrección. También continúa, no te quedes ahí. No te quedes nada más con las buenas nuevas de las que nos habla el texto. Versículo 38. Por tanto, hermanos, sabed, por medio de Él os es anunciado el perdón de los pecados. Y que de todas las cosas de que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, por medio de Él todo aquel que cree es justificado. Tened pues cuidado de que no venga sobre vosotros aquello de que se habla en los profetas. Mirad, burladores, maravillaos y pereced, porque yo hago una obra en vuestros días, una obra que nunca creeráis, aunque alguno os la escribiera. Predica la promesa y el perdón y la justificación. Predica el mensaje completo. Predica así las promesas, predica cómo Dios está irado en contra del pecado. Predica cómo Dios odia el pecado y aquel que lo comete. Pero también predica la esperanza en Cristo, cómo es que Cristo llevó la carga. Cómo es que Cristo llevó tus ofensas. Cómo es que Cristo llevó tu falta de humillación. Cómo es que Cristo llevó tu vergüenza, tu culpa. Por tu rebelión, por tu pecado, por no haber agradado a Dios con la expectativa que Dios tenía sobre su vida. Y después advierte, Dios ya te dio el camino a la salvación. Dios ya te dio la reconciliación con Él, en sus términos, en la persona de su Hijo. ¿Qué más quieres? Ahora lo que toca hacer es esto. Y este mensaje es para ti esta mañana también, si aún no le conoces. Que te arrepientas. Arrepiéntete de tu rebelión, arrepiéntete de tus caminos, arrepiéntete de no haber glorificado a Dios con la expectativa de Dios sobre tu persona. Deja de burlarte de Él, deja de burlarte de pensar que Él no está considerando en este momento tu vida y tu pecado. Y ven a Él, ven en arrepentimiento y fe. Ven a creer lo que muchos nunca creerán, aunque muchos se los describan. Porque el mensaje es locura, ¿cierto? ¿Cómo que nada más con fe? ¿Cómo que nada más con creer en una persona que fue clavada en una cruz? Es que ese es el problema, que no era cualquier persona. Era el Hijo de Dios hecho carne. Era aquel que vino a remover la ira en contra de tu pecado. Porque Dios es santo y tú no. Y era necesario que un santo padeciera en tu lugar. O de otra forma serías tú el que tenía que haber sido clavado y humillado y destrozado en esa cruz. Es en ese Cristo que la Biblia te llama a que vengas. Esa es la advertencia que Pablo le está dando a su audiencia. Tener cuidado que no venga sobre vosotros aquello de lo que hablan los profetas. Tú ten cuidado esta mañana. No es coincidencia que Dios te trajo aquí esta mañana y tienes que tener mucho cuidado. Y la advertencia es esta.
que estás en un camino que te lleva a la destrucción y que lo único que te puede sacar de ese camino no es la religiosidad, no son tus buenas obras, no es el tener deseos bonitos sobre los demás. Porque tu problema es que hay pecado que mora en ti y que Dios no va a dar por inocente al culpable y que Dios tuvo que matar al inocente para dejar libre al culpable y que tú y yo somos culpables y que al menos que tú pongas tu fe en este Jesús que fue clavado en una cruz y que resucitó al tercer día para demostrarle a la humanidad que Él fue soberano sobre la muerte y que venció a la muerte. Y que pagó por los pecados de todos aquellos que se van a arrodillar y se van a humillar y van a reconocer que necesitan esta salvación. Es por eso que podemos venir a la presencia de Dios, por el Evangelio de Jesucristo. Así que no seas un burlador esta mañana. Deja de mofarte, de pensar que Dios no tiene una cuenta, no tiene una lista, un récord de tus pecados y que al final de los tiempos simplemente te va a perdonar. Como si fuera un juez injusto, porque Él no es un juez injusto. Él va a castigar y ya castigó a su Hijo para no tenerte que castigar a ti. Vas a venir a Él en arrepentimiento y fe, reconocer que necesitas la salvación, al verdadero Jesús, el verdadero camino, el que es la verdad y que es la vida, el que tiene puros caminos rectos y que te va a llevar por senderos de justicia, por amor de su nombre, cuando te humilles y te arrepientas. Ven a Él esta mañana, no lo dejes más, no vivas más ni un minuto más sin haber venido a la vida en Cristo Jesús, amén. Versículos 42 al 43. Al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. Y terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les incitaban a perseverar en la gracia de Dios. Les incitaban a perseverar en la gracia de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que animaste a alguien a perseverar en la gracia de Dios? ¿Cuándo fue? Hazte esa pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que genuinamente escuchaste a un hermano, escudriñaste su vida, viste frutos de piedad en ellos y les animaste a perseverar en la gracia de Dios? A perseverar no en sus fuerzas, no según sus creencias, sino según el fundamento bíblico, para que perseveren en el caminar cristiano en el que Dios los puso. Eso es lo que Pablo hacía cuando veía una respuesta, cuando las personas se alegraban de que él había traído el mensaje de reconciliación, que le pedían que hablara más de estas cosas, porque era necesario, porque estaban ocultas, porque sus líderes no se las predicaban. Ese eres tú, el que anima. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Que animaste a alguien no en obrar o en simplemente servir, sino en que persevere en la gracia, la misma gracia que lo salvó. Si ya tiene muchos y ni siquiera lo has hecho nunca, ¿qué estás esperando? Es parte del gozo cristiano. Es parte de animarnos los unos a los otros a caminar en las buenas obras. Animémonos, iglesia, animémonos. No asumamos ni demos por ya hecho de que merecemos que los que nos rodean estén aquí. No merecemos nada. No merecíamos la salvación, tampoco mereces los dones de ninguno de los que te rodean. Por eso es que debemos animarnos para permanecer humildes. ¿Sabías que el animar a las personas no es una actitud de orgullo cuando es centrada en el Espíritu? Demuestra humildad. Y cuando alguien no está animando, adivina qué, ya podemos sospechar que es arrogante. Ya podemos sospechar que camina en la carne. Un verdadero hijo de Dios anima en el Espíritu a perseverar en la fe a los que son hijos de Dios. Imitemos al apóstol, iglesia, como es que él animaba a los nuevos creyentes. No te quedes con la versión de que creo que Dios ya lo salvó. Ve y anímalo, ve y pregúntale cómo fue. Persevera en tu fe. Mira que van a venir problemas, pero tú persevera.
Mira que el camino no es fácil, pero tú agárrate, aférrate a Dios, aférrate a la iglesia de Dios, caminemos juntos. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso? Es necesario para la vida y la piedad animarnos, iglesia. Exaltando a Dios, sí. Dándole la gloria a Dios, sí. No sobreexagerando, sí. También teniendo cuidado de no levantar egos, sí. Pero hagámoslo. No agarremos todas esas excusas de lo que pueda pasar si animo para no animar. Amén. Amén. Así es que, iglesia, es difícil ser cristiano. No es conveniente como lo vimos la semana pasada. Vamos a encontrar oposición y yo te animo a que asumas la oposición. La oposición en la vida cristiana es esto, iglesia. Imagínate una rueda de esas de las que luego pasan en los programas, ¿no? De que hay un concurso y va girando la rueda y hay una como manivela que se detiene en un punto. Pues en esa rueda hay pintados varios colores de facetas de la vida cristiana, el gozo, y sí, la salvación, y sí, la prosperidad que Dios trae a su pueblo. Pero hay una parte roja que simboliza oposición, que simboliza sangre, que simboliza que el enemigo está obrando en medio del obrar de Dios también. Y cuando esa rueda gira, va a haber momentos de la vida de iglesia en donde se va a detener la manivela en la parte roja. Y si tú no eres consciente de que tenemos que estar firmes, unánimes, de que tenemos que estar presentando un frente común en medio de la oposición, lo que va a pasar es que vas a ser desviado de tu fe y te vas a apartar. Y vas a empezarte a predicar un evangelio que no es el que nos predica la palabra de Dios. Pero si eres consciente de eso y lo demuestras humillándote, viviendo en comunidad, en oración, viviendo humilde, aprendiendo, equipándote, adivina qué va a pasar. Vas a ser de los fuertes que vas a resistir junto a los fuertes, que somos fuertes porque Dios nos hace fuertes, no porque nosotros. Es por el Dios que adoramos. Pero después va a pasar la manivela y todas las cosas se van a empezar a componer y te vas a empezar a confiar. Y vas a pensar que esto fue una excepción, una etapa de la vida de cristiana. Pero que vienen mejores tiempos y va a girar la rueda, pero adivina qué, va a volver a regresar. Y otra vez te vas a encontrar oposición. En tu vida, en tu trabajo, en tu familia y asegúralo. Sí asegúralo, en la iglesia local. ¿Y qué va a pasar? ¿Te vas a desanimar porque pensaste que esto ya había terminado? No, anticipa la oposición. Anticipa esto, la fórmula es esta: estoy en la verdad, estaré en la oposición. Experimentaré oposición. No estoy en la verdad, probablemente no experimentaré oposición. Acuérdense que el reino de las tinieblas divide y trae daño y trae dardos en contra de aquellos que están haciendo daño al reino de las tinieblas. Así que asume oposición, pero también asume que en el poder del Espíritu vas a poder vencer toda oposición, como Pablo lo hizo, como Bernabé lo hizo, como la iglesia primitiva lo hizo. Amén. Así que vamos a orar, iglesia, para que si entras en alguna categoría de las misiones que acabamos de ver, y te dice seguidor de Dios, de Jesús, que Dios te dé la gracia de reaccionar y perseverar en la fe en medio de la oposición. También oremos para que si aún no le conoces, entiendas que caminas junto a aquellos que han de perecer y seas arrebatado del reino de las tinieblas a un mejor caminar con Jesús en su reino celestial. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque es clara. Gracias por el ejemplo de Pablo y Bernabé, en donde ellos nos muestran qué significa las misiones guiadas por el Espíritu. En donde podemos ver que están equipados, podemos ver que tienen denuedo, que tienen celo por las almas y que están dispuestos a hablar con denuedo y con celo a pesar de la oposición. Están dispuestos a ofender corazones por salvar almas.
Y también están dispuestos a proclamar cuando está hecha la oportunidad, cuando tú abriste la puerta, cuando tú pusiste la plataforma para proclamar y que lo hicieron con denuedo y que hubo frutos. Ayúdanos, Señor, como iglesia a adoptar las dos actitudes que vemos aquí. A estar firmes en medio de la oposición y predicar con celo, y también estar firmes y predicar con celo cuando se abre la puerta, Señor. Y a no ser cobardes, a anticipar oposición. Y tal vez reconocer que si no hay oposición es porque estamos haciendo algo mal, porque nosotros mismos estamos caminando tal vez como oposición. Y perdónanos y tráenos a un mejor caminar contigo, Señor, con tu iglesia, a amarnos, a presentar un frente común, a recordar que estamos en la guerra, que esto es guerra, que la vida cristiana es guerra y que se va a ganar no porque nosotros seamos muy fuertes, sino porque caminamos con el más fuerte, con aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos y nos resucitó a nosotros de huesos secos para vida, para gloria de tu nombre. Guíanos, Señor, humíllanos y danos de tu gracia, mucho de tu gracia y de la llenura de tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.